tardes, hermanos y hermanas. Estamos un sábado más aquí en esta conexión, Caminando con Jesús. Y pues estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Amigos y hermanos, donde quiera que nos estén mirando, Dios les bendiga. Que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio, una nueva lección, como le quiera llamar, pero es algo que nos va a ayudar, ¿verdad?, para caminar, seguir en la presencia del Señor. Bienvenidos sean todos. Lo que vamos a ver hoy vamos a comenzar con el capítulo 1 de San Juan y vamos a ver la luz verdadera. En los versículos que vamos a ver y en todo el libro de Juan nos ofrece una clara evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios y que por la fe en Él podemos tener vida eterna. Lo que Jesús hizo y lo que enseñó están totalmente ligados en lo que es Él, en su esencia. Vamos a ver que Juan nos muestra un Jesús totalmente humano y un Jesús totalmente divino. A pesar que Jesús se hizo humano completamente, un ser humano que comió, durmió, se cansó, se entristeció, se sintió solo, sí. Así como nosotros, ¿verdad? Nos hemos sentido muchas veces, pero ese mismo Jesús era también totalmente y es totalmente divino. Amén. En los versículos 1 y 2 nos dice San Juan: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Horizon, ¿qué quiere decir Juan con esto que nos dice aquí el verbo? ¿Qué creemos que se refiere el verbo? Mira, he estado pensando en esto, escudriñando en esto, y son unos versículos tan cortos, ¿verdad?, de escritura, pero con un contenido tan enorme. Cuando dice, en el principio era el verbo, en el principio, ¿verdad? No olvide esto. Y luego dice, y que el verbo estaba con Dios. Y luego que dice, y el verbo era Dios. Entonces hay que ver un poco al contexto histórico y qué significaba en aquel entonces, ¿verdad?, cuando Juan escribió este evangelio, la palabra verbo. Y así vemos que en la cultura griega, verbo significaba conocimiento. En otra parte de la Biblia leemos que dice que los griegos en aquel entonces lo único que les interesaba era escuchar algo nuevo, aprender algo nuevo. La razón. Eso, la gnosis, como le dicen, va. Ahora, en el contexto judío, la palabra verbo significaba Dios. Entonces, cuando aquí está mencionando Dios, verbo, está hablando de Dios. Ahora, hoy nosotros en el siglo XXI, ¿qué significa la palabra verbo? Pues acción. Acción, ¿verdad? Dice, recuerdo que nos enseñaron cuando algo está en movimiento. Entonces, mira, vean, conocimiento, acción y Dios está encerrado en una sola palabra: Jesucristo. Entonces, ¿verdad?, cuando aquí Juan está hablando que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Así es, ¿verdad? Cuando oímos la palabra verbo, pues se nos viene la acción de peinar, correr, cantar, pero no, en Juan lo que nos quiere enseñar aquí, que el verbo es Jesús, el maestro, ¿verdad? El que él amaba, el que él conocía porque había andado con él. Convivió con él. Y al mismo tiempo, ese verbo, Jesús, era Dios, el que creó el universo. Sí, ajá. ¿Verdad? Y que para nosotros debe de ser pues como el evangelio que debemos predicar, ¿verdad? Porque debemos de predicar que Jesús ya estaba desde el principio y que Él vino, así, ¿verdad?, como lo vamos a ir viendo aquí, Él vino a la tierra y se hizo hombre, murió por nosotros. Eso es lo que deberíamos de nosotros predicar. Vamos a ver el versículo número 3, ¿lo querés leer? Sí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Entonces aquí lo que dijo Hilda, unos sábados atrás estudiamos Génesis y vimos, ¿verdad?, cómo Dios creó todo. Entonces, y vimos cómo menciona ahí plural. Aquí Juan lo recalca de nuevo. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas. Y sin la presencia de Jesucristo, sin el poder de Jesucristo, sin el amor de Jesucristo, dice, nada existiría, incluso nosotros. Sí. Fue el sábado pasado que vimos la creación y vimos Génesis 1 y Génesis 2 y estudiamos que Dios lo creó todo. No había nada. La tierra estaba vacía, lo mencionamos. Pero, ¿qué existía? La Trinidad. Ya existía porque ahí explicamos el sábado pasado que habla en plural. Entonces, al igual, ¿verdad? En este versículo nos dice que nosotros somos creados por Él, porque todas las cosas fueron hechas, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nosotros somos creación de Él. Entonces, si Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, como dice otro versículo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de darle la honra, la gloria a Dios. Si usted tiene alguna habilidad o si tiene algún don, no es de sentirse orgulloso porque tengo ese don, sino porque darle la honra y gloria a Dios porque es Él quien nos los ha dado. Nosotros somos especiales si estamos con Dios, pero sin Dios no somos nada. Y otra cosa que quiero agregar aquí es la perfecta armonía en que trabaja la Trinidad, no como nosotros los humanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabaja en completo amor, en completo respeto y en completa paz. El versículo 4 y 5 nos dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando dice en Él estaba la vida, pues Jesucristo es el creador de todo. Por eso dice en Él estaba la vida. Y es el hacedor de todas las vidas, el hacedor de toda la vida. Jesús, y Él está ofreciendo, aquí en Juan está diciendo que ese Dios que hizo todo, está diciéndonos que es la luz, ¿verdad? Entonces, a cada uno de nosotros nos debe de tocar eso, porque Jesús es la luz, Jesús es quien nos hizo. Entonces, la única pregunta que me quedaría es, ¿ha permitido usted que la luz de Cristo brille en su vida? Fíjate que Jesucristo es conocido como el camino, la verdad, la vida, la luz, la puerta y muchos otros atributos que se le dan, ¿verdad? Solo y exclusivamente a Él. En Él es el único en el cual cualquier hombre y cualquier mujer puede encontrar salvación. No hay otro camino para llegar al Padre. Cuando dice aquí el 5, cuando la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, cuando dice no prevalecieron, las tinieblas no prevalecieron contra ella, significa que las tinieblas o las huestes de maldad nunca van a triunfar. El que va a triunfar es Cristo, porque Él es la luz. Lo demás puede surgir, puede aparecer, pero no va a prevalecer. El que va a prevalecer siempre es Jesucristo. Mira, en Génesis aprendimos que físicamente la tierra estaba desordenada y vacía y no había luz. Cristo Jesús hizo la luz y espiritualmente
Él es la luz. ¿Para qué? Para sacarnos, ¿verdad?, de aquella oscuridad espiritual en la que vivimos mientras no le conocemos. ¿Quieres leer del 6 al 8? Del 6 al 8, sí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. En estos versículos, Horizon, ¿puedes decirnos cuál Juan era este? Porque Juan, el libro que estamos leyendo, fue escrito por Juan. Sí, aquí está haciendo referencia. ¿Se refiere a cuál Juan? Correcto. Está haciendo referencia a Juan el Bautista. Aquel hombre que, según los estudiosos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron aproximadamente, dicen ellos, 500 o 600 años que Dios guardó silencio con su pueblo. Pero ya Isaías lo había profetizado 700 años atrás, de que iba a venir un heraldo, un hombre anunciando un camino, una luz, una verdad, una esperanza. Entonces aquí está hablando de Juan el Bautista, cuando dice, hubo un hombre, ¿enviado a quién? Enviado por Dios. Entonces se está haciendo referencia a Juan el Bautista, el que venía a anunciar, como a preparar el camino para la venida de Jesucristo. Y cuando dice vino por testimonio, que ahí se refiere como a dar un buen testimonio, o qué pensamos, o sea, vino como testimonio. Dice, como un testigo. Para que diese testimonio de la luz, correcto, como un testigo de la luz, ¿verdad? Como que Juan estuviera diciendo, yo soy parte de esa luz, yo sé quién es esa luz, yo sé cuán importante es esa luz, y no tarda en venir. Él vino a anunciarla, a testificar de la luz. Él nunca dijo yo soy la luz. También el testimonio es o sea, el comportamiento, ¿verdad? Sí. Cómo él se comportó. Entonces nosotros también debemos en este tiempo pensar en nuestro testimonio. ¿Estamos dando un testimonio que refleje luz o que refleje oscuridad? Pues ustedes pueden tener su propia respuesta, pero lo que Dios quiere es que tengamos un testimonio que refleje la luz. Sí, porque fíjate que narra en la Biblia que Juan el Bautista era un hombre muy especial. Hasta en su forma de vestir, su cabello, él era nazareno, nunca se lo había cortado, ni se lo cortó. Y vivía en lugares, en los desiertos. Desiertos, sí, desérticos. ¿Verdad? Y teniendo así una imagen externa tan extraña, la gente lo buscaba. ¿Por qué? Porque Juan era de un testimonio, pero de un excelente testimonio. Entonces, la gente le creía lo que él hablaba porque lo vivía. Bueno, vamos a ver los versículos del 9 al 11, lo voy a leer. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta el 11 vamos. Sí, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. En estos versículos podemos ver que el Jesús que creó todo el mundo, el Jesús que vimos en Génesis, ¿verdad? Que estaba también ahí presente con Dios y el Espíritu, ¿verdad? Ese Jesús que creó todo el mundo vino a este mundo, al mundo que él había hecho, y este mundo, dice, no le creyó, o sea, no le dieron como la bienvenida, o no le dieron como la importancia que él tenía. ¿Quieres comentar?
me río porque es como que usted, amigo o hermano, usted haya inventado algo o fabricado algo y el mundo no se da cuenta que usted lo hizo, que usted lo fabricó, y de repente en X lugar del mundo alguien le quiere enseñar a usted cómo hacer aquello, cómo armar aquel aparato, y uno por dentro puede pensar, ¿va? Si supiera que yo lo hice. Entonces así es Jesucristo, ¿va? Él hizo el mundo, Él hizo el universo, Él creó todo. Y luego viene y como que hubiera pensado, voy a ir a visitar mi creación, lo que yo hice. Y el hombre le rechazó. ¿No le reconocieron? No. ¿Verdad? Porque como más adelante vamos a ver, le reclamaron y le dijeron, no sos un simple carpintero, ¿cómo nos venís hablando de tantas cosas grandes ahora? Entonces, así somos los hombres, desafortunadamente. Ok, en los versículos del 12 al 13, lo que 12 y 13. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí quiero recalcar algo. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Lo escucha raro? ¿Le suena raro? Pero es la verdad. Aquí lo está diciendo, no lo digo yo. Solo aquel que ha recibido a Cristo Jesús y que ha reconocido a Dios como su Padre Celestial es llamado Hijo de Dios. Porque dice, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sí. Entonces todos los que aceptan como Señor y Salvador son los que vienen a ser hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Son los que renacen espiritualmente. Pasamos a ser entonces ya no solo criaturas de Él, sino también hijos de Él. Fíjate que yo aquí tengo en mi mente una imagen. Todos los que somos padres de familia y los hijos y nuestros hijos, los hijos que hemos engendrado y que nuestras esposas han concebido y criado, hacemos cualquier esfuerzo por darles amor, por darles una buena educación, por alimentarlos, ¿verdad? Porque les amamos, porque los reconocemos como nuestros hijos. Pero ¿qué pasa cuando salimos a la calle y encontramos en la calle un niño de la calle que nos pide algo? Si yo soy movido a misericordia, le doy a ese niño. Pero si yo no soy movido a misericordia, yo lo ignoro. Porque, ¿verdad? Sin tener a Cristo Jesús en mi vida, yo a ese niño no lo amo porque no es mi hijo. Entonces, es una criatura más. Entonces, esto se compara con Dios. Cuando somos criaturas de Dios, obviamente Dios nos ama, pero no tiene el amor especial y el trato especial para aquellos que son sus hijos. Sí, yo tengo aquí en mis notas también, que no lo dije, cuando ya recibimos a Cristo vamos cambiando nosotros por dentro, Sí. ¿verdad? Se nos va reflejando afuera, Ajá. pero vamos cambiando adentro, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestras motivaciones, cómo tratamos a las demás personas, si somos agradecidos, ¿verdad? Porque tenemos que ser agradecidos con las otras personas, pero son cosas que vienen de adentro hacia afuera. Si no tenés algo más, vamos a pasar al versículo 14. Permíteme. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, es muy cierto lo que decís vos, pareciera que es como un espejo. Nosotros no lo vemos a Él, sino que vemos a Jesucristo en su vida, en su corazón. Y era como decía aquel hermano,
el Cristo que está en mí saluda al Cristo que está en la otra persona, si lo tiene a Cristo. Y si no lo tiene, aún así, el Cristo que está en mí te saluda. El versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo hecho carne significa que vino a ser humano, sí, ¿verdad? Un maestro perfecto, porque anduvo con sus discípulos enseñándoles, y él les enseñaba también a las multitudes, y les enseñaba con cosas simples, con lo que ellos tenían alrededor, ¿verdad? Sí. Con parábolas. A veces no entendían, ¿verdad? Pero él trataba de ser lo más simple para que la gente le pudiera comprender. Entonces fue un excelente maestro. También fue un perfecto ejemplo, ¿verdad? Porque pues él, todo humano, pero no con pecado como nosotros, ¿verdad? Sin pecado. Y también hizo un sacrificio perfecto. O sea que él hizo 3 cosas perfectas, ¿verdad? O más, pero 3 podemos pronunciar aquí, que son maestro, ejemplo perfecto, y ese sacrificio que hizo en la cruz, ¿verdad? Que fue perfecto, porque con eso nos está dando la vida eterna. En este versículo aprendemos que tanto nos ama Dios que abandonó toda su gloria, abandonó todo su poder, todo su señorío, todo lo maravilloso que Él tiene allá en su reino, y vino a este mundo encarnado en la persona de Jesucristo. Y como dijo Hilda, vivió acá entre nosotros, sufrió, se alegró, comió, fue rechazado, y durante 33 años estuvo en este mundo, conociéndonos muy bien, viendo cómo somos nosotros, cómo somos su creación, aunque Él ya nos conoce muy bien, pero como que dijo, los ama tanto que voy a bajar y voy a ver por qué este pueblo se comporta así. Me voy a hacer uno de ellos. Sí. Y correcto. Es el único hombre que jamás pecó. Entonces por eso Él es el único que tiene el derecho de ofrecerse, y se ofreció con todo su amor como sacrificio vivo, para que todo aquel que quiera ser salvo venga y sea salvo a través de su sangre. Quiero aclarar algo aquí que dice el unigénito del Padre, pues eso significa que es el único Hijo de Dios, el único, no hay otro Hijo, ¿verdad? Solo ese, el único Hijo de Dios. Yo tengo una pregunta, Horizon, para vos. Cuando vino a ser aquí humano, ¿sería que Él era mitad humano y mitad divino? No, Jesucristo fue 100% divino y 100% humano. Les mentiría yo si les dijese, porque yo mismo lo he meditado, lo he pensado en mí. ¿Cómo reaccionaría Jesucristo cuando era un niño, ¿verdad? Pues un niño es un niño, ¿verdad? Quizás si algún otro niño lo golpeó, lo empujó, ¿verdad? Eso, la Biblia no dice nada, pero nosotros creemos por fe todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y dice que María meditaba mucho en su hijo. Y a los 12 años lo encontramos platicando profundamente con los doctores de la ley, ¿verdad? Hablando de todas estas cosas que nosotros no comprendemos. Entonces Jesucristo ya estaba lleno del Espíritu Santo. Él era 100% humano porque sufrió, tuvo que trabajar para comer, ¿verdad? Caminó mucho, se cansó y
Ya lo vemos en su ministerio, como él, ¿verdad?, hizo milagros que solo siendo Dios los pudo hacer. El versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí Juan nos dice nuevamente que Cristo ya estaba desde el principio, sí, ¿verdad? Porque Jesucristo nació, Jesús nació después de Juan. sí. Entonces, pero ahí dice que él era antes que yo, dice Juan el Bautista. Entonces significa que era desde el principio. Sí, quiero aclarar algo. Jesucristo nació físicamente, ¿verdad? O sea, vino a este mundo 6 meses después de que Juan el Bautista naciera. Es otra cosa en la cual yo he meditado. ¿Qué pensaría hoy la humanidad si Jesucristo hubiera venido a este mundo, así como lo hemos visto en algunas películas, que una gran llama de fuego o un relámpago, y Jesucristo hubiera aparecido ya siendo hombre allá en Israel? Pues la mayoría de la gente no le iba a creer, ¿verdad? O no iba a afirmar lo que ahora nosotros afirmamos. Que él nació como un bebito, como cualquier otro, ¿verdad? Y tuvo todas las tentaciones que todos nosotros hemos tenido, ¿verdad? Y sin embargo, él, lleno de Dios, ¿verdad?, siendo Dios mismo, todo eso no cayó nunca en pecado. Entonces, de esa manera, la gente puede y debe de saber que Jesucristo estuvo en este mundo como cualquiera de nosotros, como cualquier humano, ¿verdad? Que no fue que de repente apareció como un acto de magia, no. Dios lo envió a través de María, ¿verdad? Y vino acá a este mundo. Y luego pero ya espiritualmente, desde los inicios del mundo y desde antes de los inicios del mundo, ya Él existía. El versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés hacía énfasis en la ley. Sí. Y Cristo viene a hacer énfasis en el amor, en enseñar bondad, perdón, pero nos dio la vida eterna, y aquí dice que nos la dio por gracia, ¿verdad? No ha sido nada comprado, sino que no porque lo merecemos o porque somos buenos, sino porque Él quiso, por gracia. Sí, acuérdense, amigos y hermanos, que Jesucristo vino a este mundo muchos años después de que el pueblo de Israel salió, ¿verdad?, cautivo de Egipto. Entonces, ¿quién fue el líder? Moisés. Y Moisés fue otro gran líder. Tuvo una relación muy estrecha con Dios. Entonces, correcto, ¿eh? Dios le dio a Moisés todas las leyes, todo, ¿verdad?, lo de la ley. Entonces Moisés, él no sabía de Jesucristo. Él sabía del amor de Dios, ¿verdad?, porque Dios se le presentó en la zarza. Pero en lo que dijo Hilda, Moisés hizo mucho énfasis en la ley que Dios le dio. Pero después viene Jesucristo, y con la venida de Jesucristo ya la ley queda acá, y empezamos a vivir bajo la gracia del perdón, del amor y de la misericordia. El versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En el Antiguo Testamento se menciona que Moisés vio las espaldas de Dios, pero nadie le ha visto cara a cara. Cuando viene Jesucristo, Él es el Dios encarnado. Entonces ya Él se hace humano, entonces ya la gente lo pudo ver, ¿verdad? Pero a Dios, pues como dice el versículo, a nadie le vio jamás. Dice la palabra, el mismo Señor lo dijo,
ningún humano verá mi rostro y vivirá. Porque cualquier humano estamos llenos de pecado. Y Dios es puro. Entonces Dios no soporta el pecado. Entonces en su pureza, ¿verdad? Y con solo el resplandor, pues nos mata. Yo te decía, los que tuvieron el privilegio de conocer físicamente a Jesucristo, es como que estuvieran viendo al Dios mismo, porque la palabra dice, Dios se encarnó en el cuerpo de Jesucristo y vino a esta tierra. ¿Podrías, Orison, explicarnos los versículos del 19 al 28? No los vamos a leer, solo Orison nos va a explicar. Bueno, estos versículos se refieren, aquí mi Biblia lo subtitula, el testimonio de Juan el Bautista. Y brevemente se los voy a tratar de explicar, de contarles quién fue Juan el Bautista, cuál fue su trabajo, cuál fue su labor. Y así como Juan el Bautista irrumpió en esta tierra tan bruscamente, tan abruptamente, desafortunadamente así desapareció de la tierra. Juan el Bautista fue aquel hombre, mis respetos para Juan. Me quito el sombrero delante de él, porque Jesucristo dijo de él, no hay otro hombre, dice, nacido de mujer como Juan el Bautista. Qué testimonio, ¿verdad? Y qué lugar tiene Juan el Bautista ante los ojos de Jesucristo, que así dijo. No hay alguien más. Yo antes, cuando no sabía menos de la Biblia, pensaba yo en Moisés, pero no, es Juan el Bautista. Y Dios lo escogió muchos años atrás, dice, para preparar el camino de Jesucristo, para empezar a anunciar al pueblo judío que venía el Mesías tan esperado, ya venía en camino, que ya estaba en ese mundo. Y entonces Juan empieza su trabajo y empieza, dice, Juan bautizaba y ya tenía también discípulos, dice Juan, porque era un hombre de un buen testimonio y así como Jesucristo, él empezó a tener seguidores y entonces bautizaba. Cuando los del Sanedrín y todos aquellos que estaban en Jerusalén, todas las autoridades escuchan de Juan y que la gente lo seguía e iba y se bautizaba, pues ellos envían a alguien a que le pregunte, y van y le preguntan, ¿eres tú el Cristo? Y les dice Juan, no. ¿Eres tú Elías? No. ¿Eres tú el profeta? No. Y me da ganas de reír cuando le dice, bueno, y entonces ¿Quién eres? Para que llevemos una respuesta a lo que nos enviaron. Y él les dice, yo soy una voz, dice, que prepara, dice, el camino para el que viene después de mí, dice. Y verdad, y él les dijo, yo bautizo con agua, les dijo, ¿verdad? Para arrepentimiento. Pero les dice, aquí anda ya entre ustedes, alguien les dijo, que os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, ese fue Juan el Bautista, un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y como les dije al inicio de esta pequeña historia, escuchen ustedes algo. Cuando cualquier humano que se consagra a Dios, esto no está exento de ningún problema, no está exento. Dios no le promete ninguna vida fácil. Mire, Juan el Bautista, con todo lo que dice la Biblia, y murió decapitado. ¿Por qué? Juan no le tenía miedo a nadie. Aquel rey le dijo, estás viviendo en pecado, le dijo. Porque estaba viviendo con con su cuñada. Entonces, eso le trajo la muerte a Juan. Pero él jamás dejó de anunciar su misión. Ok, voy a leer el versículo 29
39 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes que mí, porque era primero que yo. En estos versículos nos dice que en la antigüedad ellos sacrificaban animales para el perdón de pecados. Sí. Pero ahora viene Jesús, que Él tiene la autoridad para perdonar esos pecados. Y lo que me gusta de Juan el Bautista es que él tiene, como dijiste, que él ya tenía seguidores y sí, muchos seguidores, pero él tiene una actitud humilde. Ajá. Y no se da del crédito él, sino que le da todo el crédito a Jesús, porque dice que él es mayor que él, ¿verdad? Entonces es bonita esa actitud que nosotros también debemos de como imitar, ¿verdad? La humildad que él tenía. Tengo una imagen en mi mente y me imagino a Juan bautizando y de repente ve a Jesucristo, ve a la persona de Jesucristo y él le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué bello! En el versículo 31, que son los versículos ya que vamos a terminar: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En el bautismo de Jesús, Juan lo declara a él como el Mesías, ¿verdad? Y Dios le da una señal a Juan, que es que se posa una paloma, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo en forma de paloma, dice. Y entonces esa es la señal que le da para que él reconozca. Aunque eran familiares, ¿verdad? No sé qué relación exacta tenían, si eran primos o qué eran, pero María y Elizabeth eran familia. Entonces ellos, pues, él lo debería de haber conocido, pero no sabía que él era el Cristo hasta que Dios le da esa señal. Sí, correcto. Es lo que yo les dije hace poco. La Biblia no dice nada y tampoco yo voy a mentir diciendo que así fue la juventud y así fue la niñez de Jesucristo, no. O de Juan tampoco. Pero Dios es un Dios de orden y Dios no deja, ¿verdad?, cabos sueltos, no. El Señor le dijo a Juan: sobre quien veas que se va a posar este pajarito o esta paloma, él es mi hijo. Y Juan lo declara que al final va en el último versículo, en el cual nos vamos a detener hoy. Dice: y yo, Juan, yo le vi y he dado testimonio de que ese Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues le damos gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo sábado en este mismo tiempo, ¿verdad?, que lo hemos llamado Caminando con Dios, y vamos a seguir estudiando sobre Juan. Amigos y hermanos, gracias por su atención. Quiero salirme brevemente un poquito de las cosas de Dios, ¿verdad? Y recordarles, aconsejarles, por favor, con respecto a esta pandemia. Por favor, cuidémonos mucho. Esto no ha pasado ni ha terminado, totalmente no. Cuídense, mis amigos y hermanos. Dios les bendiga.